la parte clínica, enzimas, pero electro teníamos que dibujarlo. Así que vamos a continuar con esta parte. Voy a hacer en la última hoja del material de lo de ayer, así vemos lo del electro. ¿Quién faltó ayer de ustedes? ¿Alguien había faltado? ¿No? Está alguien que vino a la mañana, porque alguien figuraba alguien menos en la lista. Tengo una pregunta. Ayer dijiste que la máquina se instala recién de comienzo, iniciamos en grado 3. Sí. ¿Cómo caía el estable? O sea, había dicho que el estable empezaba a bajo grado. Que si el primer episodio de angina de pecho fuese de una intensidad de grado 1 o 2, sería estable directamente. Un síndrome coronario agudo, tanto para el infarto como en los gusta, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. ¿Alguna otra cosa de ayer que quieran preguntar? El tema de las troponías. Sí, hoy lo vamos a volver a hablar. Porque ahí en diagnóstico, no sé si lo leyeron, diagnóstico de angina inevitable, había algunos detalles de las troponinas, pero como van a tener un caso clínico de tarea, lo voy a dar ahí, vamos a volver a hablar a las troponinas. En el curso me he hecho una pregunta así de hasta cuánto tiempo uno debe considerar que era el dolor de la angina de esfuerzo para considerarla como angina de esfuerzo o como para descartarla. Me había dicho, bueno, entre un tipo y te dijo, bueno, me dio media hora de esfuerzo. ¿Es una angina o una angina? Me quedó ayer que me acordé de... Sí, no, generalmente es dentro de la media hora, entonces tiene que ser algo que el paciente persista con taquicardia o con algo así. No, tiene que haber una relación muy cercana. No. ¿Alguna otra cosa de la clase de ayer? Bueno, vamos a continuar entonces con lo del electro. Del electrocardiograma eran tres elementos. Recuerda que habíamos visto las enzimas de la clínica y el electro. Respecto al electro, vamos a tener la fase aguda, el periodo agudo, que van a ser las primeras 24 horas. En el periodo agudo, las primeras 24 horas, lo único que pueden llegar a tener es el supra del nivel del ST. El supra a nivel del ST es lo único que va a haber en este periodo. Y del supra a nivel del ST hay dos diagnósticos diferenciales, pero esos dos diagnósticos diferenciales tienen nada más que valor teórico, porque en la práctica no tiene mucho sentido, no lo vamos a necesitar, pero igual se lo pueden preguntar, por eso lo vamos a nombrar, que son la angina de Prinzmetal, que también tiene supra a nivel del ST, lo habíamos visto ayer, pero ¿se acuerdan que angina de Prinzmetal tenía supra a nivel del ST durante la crisis? En este caso estamos hablando de 24 horas, el dolor pudo haber sido hoy a la mañana del infarto, el dolor ya pasó, pero el ST, si hay un infarto, el ST va a seguir supranivelado. Por eso les digo que mucho valor en la práctica no va a tener. Y el otro diagnóstico diferencial de supranivel del ST es la pericarditis. Respecto a la pericarditis, también va a ser diferente por esto, fíjense. La pericarditis va a tener supranivel del ST, pero de concavidad superior. Va a ser así, miren. Así. Concavidad superior. Y aparecen prácticamente, pericarditis lo vamos a ver mañana, prácticamente todas las derivaciones. Así que por eso, que sea supranivel del ST de concavidad superior en todas las derivaciones, tiene más cara de pericarditis que de infarto. Bueno, quieren ir copiándose hasta ahí, así vamos copiando y vamos cortando esto. Después, pasadas esas 24 horas, viene el periodo evolutivo. En el caso del periodo evolutivo,
este es el que más cantidad de cosas tiene. Miren y después se los dejo copiar tranquilo, así lo voy explicando acá. Si no, uno copia, el otro mira, así lo hacemos todos juntos. Fíjense, el periodo evolutivo, pasadas las primeras 24 horas, va a durar días. Lo que tiene especial este periodo es que está todo acá. O sea que tiene la onda Q profunda, negativa, como siempre, el ST supranivelado y ya aparece la T negativa de ramas simétricas. Cuando veamos electro la semana que viene van a ver que la Q, por supuesto, siempre es negativa, pero la Q es considerada de isquemia, de necrosis en este caso, cuando supera el 25% de la altura de la R que le sigue. O sea, si la R que le sigue tuviese 4 cuadrados grandes, esta podría tener hasta un cuadrado grande, hasta el 25%. Si tiene más que eso, ya una Q bien negativa, profunda de necrosis. Y el ST supranivelado que está acá indica inestabilidad eléctrica. Si indica inestabilidad eléctrica, significa que hay riesgo de arritmia. ¿De quién es? Bueno, indica riesgo de arritmia. Si indica riesgo de arritmia, significa que necesito tener un monitor conectado para diagnosticar cualquier arritmia que aparezca. Por eso, acá va a convenir que el paciente esté en UTI, unidad coronaria. Pasado esos días, viene el periodo crónico. El periodo crónico, una de las características que tiene es que la Q sigue, pero el ST se niveló. Entonces, como el ST se normalizó, está normal, no hay tanto riesgo de arritmia, entonces lo puedes pasar a la sala. Entonces, un parámetro para sacarlo de UTI y pasarlo a la sala va a ser este, que el ST se nivele. Este va a ser un parámetro, porque puede tener otra complicación y lo dejas en UTI por otra complicación. Pero hablando de electro, de las eléctricas, esta sería la importante. La T negativa continúa, la Q por supuesto también, pero disminuyó el riesgo de arritmias. Eso sería importante acá. Y después el periodo residual, que el periodo residual puede durar toda la vida, o sea que este podríamos poner casa. Esto podría haber sido, vamos a dibujar así, podría haber sido la ambulancia, la UTI, la sala y la casa, es decir, el lugar, que yo puse un ítem lugar. Y en este lo único que pueden encontrar, por supuesto, nada más que la Q. El resto ya está todo normalizado. ¿Estamos? Bueno, anótense entonces todas las fases, así ya los tienen en orden. Hoy pensaron igual que vos, en la tarde. Porque me había dicho de nuevo. Ya le dije hagan lo que quieran, vengan a ver lo que quieran. Estamos con esto de electro. Cuando la semana que viene veamos la parte de las arritmias, electro y arritmia, y vamos a agregar, vamos a decir algunas cosas más, por ejemplo lo de la localización de estas alteraciones, te sugiere qué cara, si es pared libre, si es septum, si es cara inferior, qué parte del corazón puede ser la alterada. Después te lo dibujo. No, le hago una copia de la foto. Trae, vení, si no le mangas. Acercarte si no le ven escritorio, como que se porta mal. Ah, bueno. Lo sentamos al... Bien, bueno, no es un caso. Bien, quedó entonces esto del electro.
Bueno, y antes de pasar al material que les voy a dar ahora, que es la segunda parte de cardiopatía isquémica, que es complicación y tratamiento, vamos a rebobinar una hojita. Terminen de copiar igual los que ya fueron copiando, y vamos a leer diagnóstico de inestable, que ahí está lo que igual es me preguntaba de la troponina, sí, que ahí hay algunos detalles que los quiero dejar más esquematizados, porque tienen que hacer una historia clínica y si no va a parecer medio difícil el caso clínico. Así que busquen el título diagnóstico en donde está angina inestable. Bueno, ¿listo? Bien. ¿Quién quiere leer el título este de diagnóstico? Así yo lo voy esquematizando en el pizarrón. El lector, el diagnóstico de inestable, que ayer lo habíamos salteado para poder terminar, así no queda ningún detalle. Ahí está. ¿Eso es la característica del dolor? Sí. Las características del dolor son similares a la angina estable, y el diagnóstico se establece por los cambios en la frecuencia y en la duración de la crisis o en su falta de relación con el lenguaje. Las crisis pueden presentarse varias veces al día o ser resistentes a la nitroglicerina, confiriendo un carácter de gravedad actual. En el electrocardiograma, la mayoría de los pacientes presentan alteraciones de la repolarización, en especial durante la crisis de dolor. En los que son muy frecuentes, la depresión del segmento ST, el aplanamiento o la interacción de la onda T, la normalización de una onda T previamente negativa y, en ocasiones, la elevación transitoria del segmento ST. No obstante, una electro normal no excluye el diagnóstico de angina inestable, ya que esta circunstancia puede observarse hasta en el 4% de los pacientes que acuden a urgencias a este año. Puesto que por definición la angina estable no se produce necrosis miocárdica, los valores plasmáticos de las enzimas CPK y CPKNB son normales, o al menos alcanzan el doble del valor normal. Este es el criterio que se utiliza para el diagnóstico del infarto de miocardio. No obstante, recientemente se ha observado que los niveles de troponina I y T, dos proteínas presentes en el aparato contráctil de los miocitos, pueden hacerse elevadas. Igualmente, las elevaciones no diagnósticas de la CPKNB conllevan un peor pronóstico y se interpreta como evidencia de una pequeña necrosis sin traducción clínica. En el otro 10% de los enfermos con angina estable, la gamografía con 3 o 4 segmentos es positiva en la ausencia de otros signos clínicos, electrocardiográfico o enzimático de paciente. Bueno, miren un segundo. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que para la angina del pecho estable, cuando le hacíamos la ergometría, decimos la cámara gamma, que vimos las cámaras gamma, decíamos que se hacían con talio, sobre todo porque el talio pintaba igual que el brillo dado, o sea, el talio entraba donde estaba perfundido, ¿sí? Bueno, en este caso conviene hacerla con tecnecio, porque si no, si lo hiciésemos con talio, se vería prácticamente todo pintado. En cambio, haciéndola con tecnecio van a aparecer pequeñas zonas, porque el tecnecio se pegaba en la zona que estaba isquémica, ¿sí? Entonces, en este caso, la cámara gamma con tecnecio puede llegar a ser positiva, ¿sí? Puede llegar a ser positiva. Ahora, fíjense, miren un segundo que les quiero explicar lo que anoté acá. El diagnóstico de angina de pecho estable era fácil, porque si no teníamos la alteración en el momento, hacíamos la ergometría y aparecía con la ergometría. El IAM, el diagnóstico era simple porque teníamos 2 de 3, clínica, electro y enzimas, y lo hacíamos. Prismetal, el diagnóstico por ahí
era un poquito más complicado, pero estaba el Holter. Pero el único que el diagnóstico queda medio enredado, porque no es casi ni chicha ni limonada, diríamos, es la angina inestable. Entonces, la angina inestable explíquenlo de esta manera. Digan que respecto al dolor, prácticamente es muy semejante al de la angina estable o al del IAM, pero tiene de especial que este día aparece varias veces en el día y que es resistente a la nitroglicerina. Entonces, estos dos datos son muy característicos de la angina inestable, que aparezca varias veces en ese día y que sea resistente a nitroglicerina. Que se altere el ST y la onda T, pero no como en el infarto que vimos recién, que quedó 24 horas alterado, sino que esto nada más que en los episodios. Las enzimas cardíacas no tendrían que estar movidas, porque se supone que no hay necrosis, pero sin embargo la angina inestable a veces produce una mínima necrosis. Uno trata nunca de decirlo a eso, porque si uno dice necrosis estaría hablando de infarto, pero la angina inestable, ¿se acuerdan que prácticamente pegaban el palo? Pues tenía más cara de infarto, habíamos dicho ayer, que de estable. Por eso las enzimas cardíacas pueden estar normales o poco elevadas, pero nunca llegan a los valores del IAM, ni a hacer la curva del IAM. Lo que sí, generalmente son positivas las troponinas, que es mucho más fiel. O sea, la mínima alteración isquémica que haya, las troponinas se alteran. Y la cámara gamma con tecnesio puede dar positiva y mostrando la pequeña zona de isquemia. Entonces, ¿suele o puede? Puede. Puede. Sí, dejémoslo ahí. Porque son porcentajes bajos, ¿sí? Quiero que se anoten esto, por más que ahí está escrito, pero que lo tengan así una listita rápida como para... Así, si tienen que explicar diagnóstico de inestable, directamente tiren tac, 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 toda esta lista de cosas. Lo que vos quieras. Ya les dije, mañana les digo que van a lo de ustedes. Allá Juan Manuel se empezó a la tarde y... Bueno. Bien. No, el ahí acá, el inestable. No. ¿Cómo era lo de las enzimas? Acá, Sí. que cuando uno habla de angina, no tiene que haber necrosis. Si no hay necrosis, las enzimas no tendrían por qué estar movidas. Pero, como acá es angina inestable, que decíamos que era medio un intermedio entre angina y IAM, puede haber una mínima necrosis que las enzimas se muevan. Pero si se mueven, están poco aumentadas. Nunca llegan al doble que el valor que se pide para el IAM. Bueno, el infarto no acuto, esto ya lo habíamos explicado ayer. Así que ahora vamos a pasar al material que sigue.
Bien. Bueno, para hablar de complicaciones de IAM, ¿a quién no le di esta es la que ayer habíamos dicho. Así que después quiero que la hagan. Acá ya algunos ya le hicieron que llegaron temprano y les quieran porcentaje. Algunos va a superar el porcentaje, no hay problema. ¿Eh? 19. Me ganaste, yo tengo 17. Allá, Andrés, 17. Te lo debo haber metido en alguna. Así que después en un ratito la van haciendo, ¿eh? Sí, no, había que ser sincero, era como malo el corazón, claro, si no mentí no tiene sentido. Igual me parece así que... Bueno, vamos a entonces a esta parte que es complicaciones de IAM. Respecto a complicaciones de infarto, vamos a decir complicaciones eléctricas y complicaciones mecánicas. Hay un tercer grupo, que es el grupo de las pericarditis, pero tengámoslo como un tercer grupo. Si hablan de este tema, van a estar esperando que digan complicación eléctrica y mecánica, por eso explíquenlo de esa manera. Respecto a complicación eléctrica van a ser las arritmias y complicaciones mecánicas van a ser los grados de disfunción que te quede del ventrículo izquierdo. Respecto a la complicación eléctrica, casi no hay paciente que zafe de una arritmia, el que tenga un infarto. Lo bueno que la mayoría de los pacientes tienen arritmias benignas, o sea, arritmias que no lo van a matar. Un porcentaje muy pequeño van a tener arritmias graves, ¿de acuerdo? Pero como uno no sabe quién va a entrar en un grupo y otro, por eso era que lo teníamos, mientras había inestabilidad eléctrica, lo teníamos en UCI para asegurarnos. Bueno, ¿quién puede leer complicación eléctrica? El 75-95% de los pacientes con infarto agudo de miocardio presentan alguna alteración del ritmo durante su estancia en la unidad coronaria. Las más frecuentes son la extrasístole ventricular, la bradicardia y la taquicardia. Fíjense, disculpa, fíjense que son arritmias totalmente comunes, extrasístoles, bradicardia y taquicardia. Prácticamente todos los pacientes presentan extrasístoles ventriculares durante las primeras 72 horas del infarto y en la mayoría de los casos son síntomas. El único peligro radica en su capacidad para provocar taquicardia y fibrilaciones ventriculares, arritmias que se presentan con alrededor del 10 al 6% respectivamente y que son letales si no se instaura enseguida el tratamiento adecuado. Bien, hasta acá, el resto no se pasa. Entonces quedamos que las primeras 72 horas son las de mayor riesgo de arritmia, que la mayoría tienen arritmias benignas, pero un porcentaje pequeño, un 6 para la taquicardia ventricular y un 10 para, al revés, un 10 para la taquicardia ventricular, un 6 para la fibrilación, son los que pueden tener complicación grave. Pero como uno no sabe quiénes van a ser, por eso es que va a haber que tenerlo monitorizado. ¿De acuerdo? Entonces, complicación eléctrica, nada más. Digan eso, que tienen la mayoría, tienen arritmia, pero que son benignas. Y pasamos a la complicación mecánica. Respecto a la complicación mecánica, esto es tan fácil porque ya alguien se tomó el trabajo de hacer una clasificación, que es la clasificación de los Phillips. Es la clasificación que da terapéutica de Washington, no sé si la ubican en la clasificación, si la leyeron. Generalmente la mitad de los alumnos no la escucharon nunca. Total la ven ahora. La clasificación de Phillips te dice qué función ventricular te quedó. Por ejemplo, el que tuvo un infarto, pero la zona infartada fue pequeña, le puede haber quedado un Phillips 1. Fíjense que el Phillips 1 sería sin insuficiencia cardíaca. O sea, su función ventricular es normal. Mortalidad baja, 5%. El Phillips 2 tiene una masa miocárdica mayor, que se murió, que se necrosó, le queda una insuficiencia cardíaca moderada, pero anótenle sin edema agudo pulmón. El Phillips 2, ICC sin edema agudo pulmón.
El KILIP 3 sería ICC con edema agudo pulmón. Fíjense que en este caso, ICC con edema agudo pulmón, ya la mortalidad se fue a 40%. Y el KILIP 4 sería la ICC grave con shock cardiogénico. Ese shock cardiogénico, siempre la mortalidad es altísima, 90% de mortalidad. La principal variable o el principal determinante de que entre en un KILIP u otro es la masa miocárdica que se necrosó. También, ¿cómo? Sí, pero en realidad lo que a vos te importa es esto, lo funcional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces podría pasar que un paciente tenga una zona infartada relativamente pequeña, pero sobre un corazón con insuficiencia cardíaca previa. Entonces en ese caso no fue el tamaño del infarto, fue el tamaño del infarto más el pobre corazón previo que tenía el paciente, ¿de acuerdo? Entonces lo que más importa es esto, ¿sí? En qué KILIP entró el paciente. ¿Quedó? Bien. Yo lo voy a saltear, pero lo comento, después le dan una leída. Y otras complicaciones mecánicas que puede haber son las rupturas del ventrículo. ¿Se acuerdan la ruptura de la pared libre del ventrículo que da un taponamiento cardíaco masivo? ¿Se acuerdan que se podían cortar las cuerdas tendinosas, romper el músculo papilar, por ejemplo? Cuando veamos en estos días valvulopatía, vamos a ver las insuficiencias mitrales. La insuficiencia mitral puede ser aguda o crónica. La insuficiencia mitral aguda es por el IAM, es por la ruptura de músculo papilar o cuerdas tendinosas. Sí, pero lo importante de este punto es que se expliquen los KILIP, ¿sí? Que se expliquen los grados de disfunción ventricular que quedó. Vamos a la otra hoja y está el tercer grupo que son las pericarditis. Esta, como les decía, menciónenlo así, como una tercera posibilidad. Lo más probable es que ni siquiera se la pregunte, pero una tercera posibilidad donde tenemos la pericarditis aguda y el síndrome de Dressler. La pericarditis aguda aparecería 2 a 3 días después del infarto y la causa sería simplemente la misma inflamación reaccional por contigüidad del miocardio, generalmente transitoria, cede con Dynes, no tiene ningún tipo de repercusión. El problema es que el paciente comience con una pericarditis 2 semanas después del infarto. Si empieza 2 semanas después del infarto, vamos a estar en presencia del síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler es de origen autoinmune. ¿Qué pasó en el síndrome de Dressler? Cuando se necrosa el miocardio, se liberan estructuras intramiocárdicas que son antigénicas, que el sistema inmune no las conocía, se pegan en la serosa pericárdica, desencadenan una reacción inmunológica y comienza todo el lío. Eso necesita corticoides como una enfermedad autoinmune. Así que un síndrome de Dressler, digamos que es más molesto que una pericarditis aguda. Bien. ¿La aguda en qué tiempo quedaba? La primera 2 o 3 días. Bien. Sí. ¿Con qué sería? Con Dynes. Generalmente existe la pericarditis aguda que aparece 2 días después, se de con Dynes, y la que aparece 2 semanas después se de con corticoides. Vamos para hacer una regla fácil. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces ahora ya a la terapéutica, la última parte de cardiopatía isquémica, que es la parte terapéutica. De la parte terapéutica, fíjense que tienen el tratamiento no farmacológico, que es bastante común, prácticamente el hipertenso, todos tienen el mismo tratamiento, acá todos van a tener que bajar peso, la dieta, el ejercicio. Fíjense el peso, la dieta, la actividad física, el cigarrillo, las patologías asociadas, estrés, alcohol, todo eso. Y respecto al tratamiento farmacológico, el arsenal que habría son insisto, los calcio antagonistas, los beta bloqueantes, que ayer los habíamos nombrado, y a eso se le agrega antiagregantes, anticoagulantes, trombolíticos, angioplastia, cirugía, IECA, analgésicos, sedantes, hipolipemiantes, y hasta también la opción del antibiótico para la clamidia que habíamos nombrado ayer. ¿Estás acá? Bueno. Ahora
nada más que para la terapéutica, lo vamos a clasificar en IAM con elevación del ST, que sería el IAM típico, la angina inestable y el IAM sin elevación del ST, el no-Q. ¿Se acuerdan que ayer lo habíamos llamado síndromes coronarios agudos cuando iban juntos? La angina estable y la prismeta. La prismeta quedaría por otro lado. Vamos a armar los esquemas terapéuticos para cada paciente, pero vamos a desarrollar primero los medicamentos. Vamos a comentar algo de los medicamentos y después armamos cómo se lo vamos a indicar al paciente. Fíjense que el primer grupo es el grupo de los nitritos. Los nitritos se pueden usar sublingual. El nitrito sublingual más usado es el isordil, o sea, el dinitrato isosorbide. Generalmente uno dice nitroglicerina sublingual, pero normalmente es dinitrato isosorbide sublingual. La nitroglicerina se usa más en ampolla para vía endovenosa. La razón era que, fíjense, si yo me pongo una nitroglicerina sublingual, estoy protegido 40 minutos. Pero si me pongo un dinitrato isosorbide sublingual, estoy protegido 5 horas. Entonces el dinitrato isosorbide, vía sublingual, como tiene metabolitos activos, dura 5 horas de efecto. De ahí que la protección sublingual conviene. ¿Ministro cuánto? 40 minutos. Bueno, después vía oral, los nitritos, vía oral, se utilizan bastante poco, porque la nitroglicerina vía oral tiene una biodisponibilidad del 38%, se absorbe mal. Entonces, si la doy a dosis baja, se absorbe mal y no actúa. Pero si la doy a dosis alta, produce muchísima cefalea la nitroglicerina como efecto indeseable. Entonces hace que la nitroglicerina vía oral no sea muy práctica. Bueno, más de la mitad de ustedes fueron alumnos míos de fármaco, así que se deben acordar cuando decíamos que una utilidad de la nitroglicerina era asociársela al propranolol, o sea que algunas indicaciones en un paciente que viene beta bloqueado con propranolol, después de varios meses el propranolol empieza a fallar por el aumento de la precarga culpa de la bradicardia. El propranolol, que no importa tanto detalle ahora, la cuestión que a algunos pacientes medicados con propranolol se le agrega nitroglicerina. Entonces, una indicación que sí podría ser válida sería paciente que toma propranolol y necesita el agregado de nitroglicerina oral, pero si no, vía oral no va a ser muy útil. Y por último, los parches de nitroglicerina, que es el Nitrodur, que los parches de nitroglicerina van liberando durante 24 horas la nitroglicerina en forma transdérmica. Bien, paso a los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes en este tema van a ser los mejores medicamentos. Fíjense que los beta bloqueantes se administran en dosis habituales en forma progresiva. ¿Se acuerdan que alguien lo había preguntado el otro día, lo de cómo saber cuál era la dosis justa en uno de los grupos? Yo le había dicho que para saber que alguien está bien beta bloqueado tiene que tener una frecuencia cardíaca en reposo entre 55 y 60 y en esfuerzo entre 90 y 100. Con esos valores estás bien beta bloqueado. ¿Cómo sabes? Que para decir que alguien está beta bloqueado bien, tenés que tener en reposo una frecuencia cardíaca entre 55 y 60. Está puesto bien. ¿Se acuerdan la dosis de propranolol? 80 a 320, ¿sí? 80 a 320. ¿Y de atenolol? 50 a 100. A pesar de que era de 25 a 100, pero 50 a 100. Bueno, acá son las mismas dosis. Así que las dosis traten de aprendérselas a medida que las vamos repitiendo. Bien. 80, 320. Sí.
No, esa es la presentación. Bien. Se empieza con beta bloqueante si no hay contraindicación. Después tenemos que ver la droga cardíaca, el propranolol. Se deben acordar que está contraindicado en el asma, en el bloqueo AB, en la pilmetal, en el reinón, ¿sí? En la diabetes tenía contraindicación relativa, feocrimocytoma, etc. Bueno, lo pueden arrancar con cualquiera de los dos, propranolol o atenolol. Pasamos a los calcioantagonistas, y respecto a los calcioantagonistas, el mejor para cardiopatía isquémica va a ser el diltiazem. ¿Cuál era el mejor para hipertensión de los calcioantagonistas? La amlodipina. Amlodipina. Para la revista. Así que diltiazem va a ser el más usado. En el caso de la dosis de diltiazem, fíjense que se administra 60, 90 o 120 cada 8 horas. ¿De qué depende que yo elija 60, que elija 90 o que elija 120? De la presión arterial. O sea que acá no es la frecuencia cardíaca el parámetro, es la presión arterial el que tiene la última palabra. ¿Cómo? La presión arterial. Supongamos que tuvieses un anginoso que le querés medicar con esto y es hipotenso. Probablemente reciba 3 de 60. ¿Sí? Y hipertenso 3 de 120. Así que armar la combinación que querés. Si querés le da 90, 60, 90. No, eso se armaría bien. Y después, como antiagregante plaquetario, vamos a estar usando la aspirina con el dipiridamol como colaborador. Bien, bueno, este sería el arsenal de medicamentos. Pero lo que hay que saber es cómo uno se lo indica al paciente. O sea, con esto, ¿qué armamos? A veces lo que se pregunta en los exámenes es ¿cómo haría la indicación para el paciente? ¿Cómo se lo va a indicar al paciente? Fíjense, vamos a hacer así. Vamos a decirle al paciente, usted va a tener una medicación de base. La medicación de base la va a recibir todos los días. La medicación de base la va a recibir todos los días. El paciente me pregunta, ¿qué? ¿Cuando me duele? No, le estoy diciendo todos los días. O sea que la idea es que con la medicación de base mantenga dolor. ¿Cuál va a ser la medicación de base? Fíjense. Podría ser un beta bloqueante y o un calcioantagonista y o un parche de NTC. ¿De qué depende el IO? Si una angina de pecho estable grado 1 probablemente necesite un beta bloqueante solo, un calcioantagonista solo. Si una grado 2 o grado 3 necesita un beta bloqueante más un calcioantagonista. Y en una grado 4 probablemente le demos hasta los parches. Así que la elección de qué van a estar usando va a depender de la necesidad que se tenga. De estas opciones, la peor es la del parche de nitroglicerina. Si uno administra parche de nitroglicerina 24 horas seguidas, lo saco, pego otro, hay tolerancia, después de 4 o 5 días no funciona más. O sea, la forma de indicarlo al parche de nitroglicerina es hacerlo 12 horas sí, 12 horas no. Yo le digo al paciente, por ejemplo, bueno, a las 8 de la mañana, cuando se va a trabajar, se pega el parche de nitroglicerina y a las 8 de la noche se lo saca. Me dicen, no, trabajo sereno. Bueno, pegué a la noche, no me y yo no, en el trabajo estoy tranquilo, me pongo nervioso cuando vuelvo. Bueno, pégueselo como usted quiera, pero 12 horas, la idea es que las 12 horas de mayor estrés, de mayor riesgo, tenga el parche. A esto le vamos a agregar la medicación para la crisis. La medicación para la crisis va a ser lo siguiente, que aparezca dolor o que tengamos que hacer una profilaxis inmediata. Dolor o profilaxis inmediata. Le vamos a explicar al paciente que si en algún momento, a pesar de estar con la medicación de base, presenta dolor anginoso,
va a utilizar el Isordil de 5 miligramos vía sublingual y va a esperar 5 minutos a ver qué pasa. Si pasado los 5 minutos no calmó, puede repetir otro Isordil de 5 miligramos. Pero si pasados 5 minutos más no calmó, no tiene que hacerse un tercero, porque cuando esto se empieza a acumular puede hipotensarse. Vieron que dijimos que cada 5 horas el efecto de esto. Entonces puede venirse abajo la presión y hacer más isquemia culpa de la hipotensión. ¿Sí? Entonces, si no calmó con el segundo, vamos a dibujar así, vamos a poner 110. Vamos a poner que llame al sistema de emergencia porque puede estar haciendo un infarto. Bien, y respecto a profilaxis inmediata, explíquenle que lo que significa es que va a realizar una actividad física que sabe que le va a producir dolor. Por ejemplo, subir una escalera. Si no anda el ascensor de su edificio y tiene que subirse 5 o 6 pisos por la escalera, no va a esperar ir por el tercer piso y que tenga dolor directamente. Antes de empezar a subir, se pone el sublingual y empieza a darle tranquilo hasta llegar. Pero profilaxis inmediata se refiere a que hay un hecho evidente que va a producir isquemia, ¿de acuerdo? No se tiene que andar metiendo sublinguales porque sí, porque si no, cuando realmente lo necesite va a haber tolerancia, ¿de acuerdo? Eso se lo tienen que aclarar al paciente. Bien, y el último comentario es que acá, a la medicación de base, usen beta bloqueante, calcio antagonista o falce, cualquiera de estos tienen que agregarle la aspirina, que generalmente se utiliza 100 miligramos, que es para profilaxis cardíaca primaria. Como todavía no tuvo ni una inestable ni un DIAM, puede usarse nada más que 100 miligramos, que eso es lo que tiene una aspirina. Bien, a copiar. En lo que es prevención del estado primario no hay ninguna evidencia, ¿no? De que eso no está demostrado, digamos. Que con la aspirina. Sí. Sí. Se supone que sí, porque previene el Se supone secundario, que pero, sí, pero no está demostrado. no, porque es muy difícil, porque el problema es que interfiere mucho el resto de las variables. El perfil lipídico, dolor. Una persona que tenga hipertensión, algún grado de artrículo, no le va a animar. No tenga contraindicaciones. Los laboratorios lo promocionan todo, pero tampoco promocionan los laboratorios. Pero hay varios estudios publicados que aseguran eso, como hay otros que dicen que no, pero bueno. ¿Se entendió el esquema este? ¿Está? Bueno. ¿La profilaxis también la haces con Isordil o con nitroglicerina? Acá, igual. En la profilaxis inmediata. Sí, también igual. Sí. Yo le decía que profilaxis inmediata le expliquen al paciente lo que quiere ser, qué quiere decir. Porque si no tenía aquel que va paseando por el parque y dice, me voy a poner un Isordil por las dudas. No, ¿qué es lo que es? Me voy a levantar. Claro, es como... levantarme. Pues no, este porque realmente, no sé, va a empujar el auto, eso que no lo haga. Bueno, pero cualquier otro... Sí. Bueno. ¿Listo? Entonces el esquema para el estable, ténganlo bien presente porque ahora hay que el resto de la cardiopatía isquémica prácticamente todos se van a la casa con el mismo tratamiento, Casi todos se van a ir con un tratamiento muy parecido a él. Bien. Bueno, vamos a angina, el que sigue. El que sigue sería tratamiento de angina de pecho inestable y del IAM sin elevación del ST, que quedaban en el mismo grupo. Estos pacientes, fíjense que un 10 o un 20% van a transformarse en IAM.
Por eso van a tener que ser internados estos pacientes sí o sí. Hay que corregir el factor desencadenante, porque por algo se descompensó, la hipertensión, la anemia, lo que sea, reposo, y hacerle nitroglicerina por goteo, prácticamente la misma dosis que habíamos visto en hipertensión. Nada más que en hipertensión decíamos hasta 200, acá decimos hasta 100 porque acá no necesariamente tiene que bajar la presión. Acá es para vasodilatar coronaria. Así que la dosis va a ser de 5 a 100 microgramos minuto. Si dicen de 5 a 200 no pasa nada, está bien, igual. Pero la diferencia está por el hecho de la necesidad o no de bajar la presión. En este caso, como hablamos de goteo, sí usamos nitroglicerina. El nombre comercial Trinitron, que venía en ampolla de 25 miligramos, lo habíamos explicado en hipertensión. A esto le vamos a agregar beta bloqueantes que disminuyen el consumo de oxígeno. Beta bloqueantes, pongan que podemos usar atenolol. Una dosis endovenosa y seguir vía oral. También de 50 No, ahora del otro lado está puesta. Es 5, la endovenosa. Está puesta igual en vía número 2. Bueno, y a esto le agregan heparina vía endovenosa. Cuando veamos el tema anticoagulación, vamos a decir que la heparina endovenosa es terapéutica y la heparina subcutánea es profiláctica. En este caso, heparina endovenosa va como terapéutica. La dosis la vamos a estar nombrando cuando veamos TEP, pero igual se las adelanto. Hay una mnemotecnia que se utiliza acá, que es la mnemotecnia del 5500. ¿Qué quiere decir estos 5500? Que le damos 5000 unidades de carga, como dosis de carga, y 500 unidades kilodía, como dosis de mantenimiento. Entonces, 5500 es la dosis que se utiliza. 500 después. 500 kilodía. Si querés saber si un paciente está bien anticoagulado, un adulto estaría recibiendo heparina endovenosa por día unas 30.000 unidades. 30.000 unidades. Eso por las dudas, si sacan la cuenta y les da algún número demasiado diferente, acuérdense que es 30.000, ¿sí? Claro, no, es 300. Se va a ir, claro, no. Se va a ir en sangre. Bien. Bueno. Vamos a ir a lo que continúa. Luego, cardiocirugía evalúa si se va a realizar una angioplastia o conviene programar un bypass. ¿Se acuerdan que eso dependía del tipo de obstrucción que sea? Bien. Después, otra posibilidad, pero en estudio, no todo lo que hace, lo de los antibióticos anticlamidia, que se puede mencionarlo, pero acuérdense que todavía están en estudio. Y lo último es que le vamos a dar aspirina 300 a 325 desde el comienzo y en forma indefinida. En realidad es 300, lo que pasa es que está la famosa cardioaspirina que viene de 325, pero 300 son 3 aspirinetas, sale más barato. Pero el abuelo te dice, sí, pero la cardioaspirina tiene un corazón dibujado en la caja. Está bien, abuelo, yo le quiero hacer ahorrar y usted quiere comprar cardioaspirina, no hay problema. Pero si no, 300 hubiese andado bien. Y fíjense que después se va a la casa con tratamiento de angina de pecho estable. Se va con ese mismo tratamiento que está ahí. La única diferencia es que no se va con 100 de aspirina, se va con 300.
fíjense que la finalidad de tratar en terapia a un paciente con la angina inestable fue estabilizarlo. Una vez que el paciente está estabilizado, se supone que lo mando con tratamiento de estable a la casa. ¿Quedó? ¿Está? Bien. Bueno, y el último es el de la Prismetal, que esta teníamos 2 o 3 opciones. Una sería decirle que, ¿se acuerdan que Prismetal aparecía 2 o 3 veces seguidas y a lo mejor pasaba meses que no tenía nada? Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Si le vuelve a pasar, tenga ahí en la mesita de luz a la noche los Isordil, y si le duele, saca uno y se lo pone sublingual. Si vemos por la cara de la paciente que no le gustó esa indicación, dice no voy a esperar que tenga dolor, podríamos decir, bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a usar parche. Entonces se va a dormir y se pega un parche de nitroglicerina y sería protegido. La otra opción sería que si la paciente fuese hipertensa, le demos calcio antagonista, que sirven para las 2 enfermedades. Con calcio antagonista protegerías la hipertensión y harías prevención de la primera. Y psicoterapia. De acuerdo, en el psicoterapia dejamos a elección del terapeuta. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la angina Prismetal es más frecuente en mujeres alrededor de los 40 años y solteras. Eso lo dice la estadística, ¿de acuerdo? No es dato. No, son los libros, ¿de acuerdo? No. Lo que pasa es que 40 años y soltera ya es más solterona que soltera. Así que, bueno, no es caso de ninguna de ustedes, así que no. Todavía no. Pero bueno. Bueno, bien. Parche se queda por noche. ¿Cuánto tiempo libre? ¿Va a ser uno por noche? Ese es el problema. Ese es el tema. Y a lo mejor pasaban 2 o 3 años que no tenía nada. Está pasando de uso. Incluso a veces el parche se utiliza por cuestión psicológica. La persona, no, por supuesto, está todo bien, está todo tranquilo. Incluso en la angina de pecho estable también, Yo tengo cardiólogos amigos que ellos ponen el parche 24 horas. Digo, ¿para qué no se está así si sabés que después de 4 o 5 días no sirve más? Pues yo se lo dejo por placebo. Porque tiene el parche puesto, entonces no, está todo bien, está todo tranquilo. Son criterios. A mí particularmente el efecto placebo te lo acepto para enfermedades psicosomáticas, pero para cosas así por ahí un poquito más graves es medio complicado, porque se va a ir de parranda el viejo con el parche puesto, va a quedar con el parche y todo, patas para arriba, claro. ¿Se acuerdan la propaganda de los que se compraban el auto, los 2 viejitos que iban a bailar, todo, que se daban de muy mal gusto, pero bueno, era de parche y todo, te imaginas, La de crédito, ¿no? No sé, no sé que era de los 106 o algo, que se iban. Bueno, bien. Listo, entonces, tratamiento de angina. Y pasamos al último punto de esta parte, que es tratamiento de IAM. El tratamiento de IAM lo vamos a ver como lo da Terapéutica de Washington, porque es como se utiliza acá, dividiendo en fase prehospitalaria, hospitalaria y posthospitalaria. La fase prehospitalaria sería la ambulancia, y la fase prehospitalaria tendría la finalidad de calmar el dolor, el objetivo que calmemos el dolor y trasladarlo. El problema por decirlo de alguna manera, que acá en Rosario generalmente una ambulancia llega tan rápido a cualquier lado que generalmente no vale la pena tarda en llegar a buscar paciente, pero una vez que lo cargó llega rápido, ¿sí? ¿Está? Porque a lo mejor se entendió mal lo carga, tardó, a lo mejor 40 minutos, pero una vez que lo agarró, en 3 minutos lo llevó a cualquier lado. Entonces no vale la pena andar haciendo instrumentaciones, medicaciones, todo, porque en 3 minutos están en un centro de salud con mejor tecnología que la que tiene una ambulancia. Pero ¿qué pasa cuando vos estás en un pueblo? O estás en el interior del país? Que es re común que la ambulancia tiene que hacer 100 kilómetros, 200 kilómetros. Yo he estado en lugares remotos que hay que hacer 500 y 600 para llegar a algún lugar
que realmente tengan algo como para el paciente. En estos casos, la fase prehospitalaria sí toma jerarquía. Fíjense que la fase prehospitalaria tiene que calmar el dolor y trasladarlo a un centro con más especialización. Se puede usar nitroglicerina sublingual, pero la nitroglicerina sublingual no desaparece el dolor. Puede atenuarlo, pero no lo hace desaparecer. Le pueden dar aspirina. La aspirina, como ven ahí, pueden usar 250 miligramos aproximadamente y como ven reduce un 23% la mortalidad. La aspirina solo un 23%. La aspirina, acá el estudio fue hecho con 250 miligramos, le damos una de 500 directamente y díganle que la mastique, porque la aspirina masticada se absorbe más rápido que tragada. Entonces, aspirina masticada de 500 directamente disminuye 23% la mortalidad. Y para calmar el dolor pueden usar también opioides como morfina, meperidina o el que más comúnmente van a disponer en una ambulancia, que es la nalbufina. La nalbufina. La nalbufina tiene por nombre comercial nubaína y viene de 10 miligramos. Los que estuvieron en las ambulancias lo deben haber visto, la nalbufina de 10 miligramos. Bueno, Tres cosas. ¿qué te referís? El opioide opcional, el paciente está muy dolorido. Bueno, un comentario más. Digamos que lo científico, lo académico para fase prehospitalaria es esto. Pero vamos a agregar una cosita más. Muchas veces a esto se le agrega oxígeno al 21% y una vía con fisiológico. El paciente no necesita ni oxígeno ni fisiológico, pero se hace como para armar un poco de show y que el paciente se quede más tranquilo, y sobre todo los familiares que vean que se lo está atendiendo. Entonces dice, sí, está todo bien, ya lo lleva, ya lo están atendiendo. Poner oxígeno al 21% y un fisiológico es lo mismo que abrir la ventanilla de la ambulancia, ¿sí? Y tomarte una Sevena, exactamente igual, porque 21% es el aire que hay acá adentro, o sea que el oxígeno de acá, ¿de acuerdo? Pero para el paciente está más tranquilo porque está moviendo oxígeno y una vida, ¿de acuerdo? Pero la vida no la tenés que tener por las dudas de padre. sí, también te sirve para... Sí, bueno, pero en el caso de que vos veas que el paciente viene mal, todo, obviamente. Pero cuando no hace falta, se coloca muchas veces igual por eso. ¿No? Y el oxígeno, te vuelvo a decir, no tienen ni disnea, tienen pacientes con unos. Bien, ahora vamos a hacer al revés, vamos a hacer que alguien fue quien nos lo trajo al paciente y nosotros lo recibimos. Cuando nosotros lo recibimos viene la fase hospitalaria y esta ya sería en el sanatorio o en UTI, y acá tenemos cuidados generales, evaluación de reperfusión, disminuir el tamaño del infarto y tratar las complicaciones. En el primer punto, fíjense, cuidados generales, podemos seguir con la oxigenoterapia, podemos hacer el reposo, que ahí yo puse pocas horas porque ahora se trata de hacer lo menos posible, sobre todo desde el año pasado, varias cosas que se salieron publicadas de no tenerlo. Vieron qué cosas feas la terapia intensiva, o sea que normalmente ya deprimen de que esté ahí, entonces tratar de que el reposo sea lo menos posible. Sedantes, que podrían ser benzodiazepinas si es que el paciente está muy excitado, muy alterado, dieta liviana y analgésico. Respecto a analgésico, podríamos poner los mismos opioides que habíamos estado nombrando arriba. ¿Está? Después, el segundo punto es evaluar la reperfusión. Respecto a evaluar la reperfusión, ayer habíamos nombrado lo que era la Gold Hour, ¿se acuerdan la hora de oro?
la hora de oro. Entonces realizar trombolíticos en la llamada hora de oro. Si se pasó la hora de oro, podemos extenderlo hasta las 12 horas. Hasta hace un tiempo atrás decíamos 6 horas. Bueno, ahora se sabe que hasta 12 horas lográs algo con el trombolítico. El trombolítico tiene dos problemas. Tiene más, pero dos problemas para elegir darlo o no. Que es muy caro, el primero, y que necesitamos un centro con una tecnología importante, ¿de acuerdo? Con una complejidad aceptable. Después tiene un montón de contraindicaciones el trombolítico, pero al margen de las contraindicaciones, muchas veces la principal limitación que tiene es esta del precio y no disponer de un centro especializado. También podríamos reperfundir realizando un cateterismo, una coronariografía, y en el mismo momento de la coronariografía la colocación de un stent. ¿Se acuerdan que ayer lo habíamos dicho que el stent era para obstrucciones cortitas, pero de gran calibre, de mucha obstrucción de más del 75%? Y si no, el bypass. Pero el bypass no lo van a poder hacer así en agudo, o sea que con el cateterismo, es decir, bueno, no se puede poner stent hoy, se programa la realización de un bypass, porque si tienen, no sé, 2 vasos, las obstrucciones son irregulares, es candidato a realizar un bypass. ¿Quedó? ¿Hasta ahí? Punto 3. Disminuir el tamaño del infarto. Vamos a usar nitroglicerina, igual que en la inestable que nombramos hace un rato. Pero lo vamos a hacer solamente 48 horas a la nitroglicerina. ¿Por qué 48 horas? Porque pasadas las 48 horas ya no tiene mucho sentido que sigan haciéndole nitroglicerina. Así que por eso la nitro la van a mantener únicamente las primeras 48 horas. Le van a hacer también beta bloqueante. Acá está lo de la dosis de beta bloqueante, el atenolol, igual que aquí en inestable. Fíjense que es 5 miligramos endovenoso y después pasan a 50-100 bioral de atenolol. Para acordarse es fácil, directamente digan que el atenolol bioral se usa generalmente como mínimo 50 y bien endovenoso a 5. Así se acuerdan el 5 y el 50 para hacerlo simple. Bien. A esto le agregamos el IECA. El laboratorio que hizo el estudio de que el IECA prevenía los reinfartos, remodelaba el miocardio y todas estas cosas, es el laboratorio que es dueño de la patente de Ramipril. Por eso obviamente lo publicaron, lo hicieron todo con Ramipril. Si estás en el hospital se usa Enalapril directamente, porque es más barato y funciona exactamente de la misma manera. Así que estaríamos usando Enalapril. No, la de 10 miligramos. Sí. Bien. Fíjense un detalle que remodela el miocardio, yo ahí les puse entre paréntesis que hay que hacerlo pasadas las primeras 24 horas para hacer el IECA. ¿Por qué? Porque en las primeras 24 o 48 horas le estamos haciendo nitroglicerina, beta bloqueante, y encima le llegamos a mandar un IECA, le vamos a hacer una hipotensión tremenda. Entonces dejen pasar las primeras horas para hacer el IECA. ¿Quedó? ¿Está? Bien. Aspirina. Precozmente intenta prevenir la reclusión durante la fase aguda, disminuyendo la mortalidad. Se la vamos a dar si es que no se la habían dado ya en la ambulancia. Bueno, y los antibióticos anticlamidia, como habíamos dicho, en estudio, todavía no está estandarizado. Bueno, y el punto 4 es tratamiento de las complicaciones, que por supuesto no lo vamos a ver, y está aquí el simvastatina, ahora se lo digo. El punto 4, tratamiento de las complicaciones, que sería cualquier cosa que aparezca. Si será eléctrica, serán los antiarrítmicos, si será mecánica, se verá a ver qué servicio. Y el que me salté de disminuir el tamaño de infarto es el simvastatin.
Desde hace pocos años se utiliza también los hipolipemiantes, el simvastatin, porque estabiliza la placa, el simvastatin. Incluso a veces directamente se van a la casa también ya medicado con el simvastatin también. Pero en agudo, mientras está internado, se utiliza un hipolipemiante. ¿Qué dosis? Ahora en el tema que sigue te la doy, ¿sí? 10 miligramos. Pero ahora vamos a ver otro tema más que es dislipidemia. Bueno, ¿estás acá? Lo último de este tema es la fase post-hospitalaria, que es cuando le damos el alta. Esto el simvastatin se va a la casa, se puede llevar también, pero nunca. Lo puedo dar Sí. en la misma No, misma. no vio nada. No, vio nada. Tampoco hay tanto apuro que se lo arranque enseguida. Se hace el arranque con el simvastatin mientras se entra. Bien. La fase post-hospitalaria es cuando el paciente se salvó y lo mandamos a la casa. Una pregunta bien común que el paciente te hace cuando tuvo un infarto, te dice, bueno doctor, ahora que tuve un infarto, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Puede decir, mire, la única forma que yo le conteste qué puede hacer y qué no puede hacer es que hagamos una ergometría prealta. Si el paciente se sube a la bicicleta y se manda una buena pedaleada, pasando los 5 metros, probablemente lleve una vida casi normal. Pero si se sube a la bicicleta, pega 2 pedaleadas y ya aparece dolor o se altera el ST, está en problemas, no va a poder hacer muchas cosas. Entonces la ergometría prealta está aceptada a nivel mundial, hacerla como pronóstica. ¿De acuerdo? Pues ahí está puesta como pronóstica y pongan que no tiene riesgo la ergometría prealta porque es en un ambiente controlado. Siempre está que dice, pero no será peligroso una ergometría si tuvo un infarto. Mire, si fuese peligrosa no le estaríamos dando el alta al paciente. Ya que no hay un tiempo en el mundo de tener entre el infarto y la ergometría. De que los habilitados. Sí, pero acá fíjate que ya tienen que haber pasado 5, 6, 7, 10 días. Si no, no le estaría dando el alta. 10 días deben haber pasado. Bien. Pero aparte, fíjate que ya está en condiciones como para irse el paciente. Bueno, aparte no hay otra forma de que le contestes cómo quedó. No tenés otra forma. Y recuerden que cuando el paciente le dice, dígame doctor, ahora que tuve un infarto, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Lo único que está pensando el paciente es la actividad sexual. Vale, que se suba a la bicicleta. No se refiere ni a la escalera ni nada, ¿sí? Entonces voy a decir, depende de cuántos metros se aguanta. Son las veces por semana. Ves que el ST sube. Bueno, así que por eso sí o sí, si no tenía una erga, ¿qué le va a decir? Bien. Lo mandamos a la casa con el tratamiento no farmacológico, con beta bloqueante, con calcio antagonista. Pero acá lo mandamos con aspirina combinado con dipyridamol, que potencia la aspirina, un vasodilatador capilar el dipyridamol. Vasodilatador capilar. El dipyridamol junto con aspirina se vende con el nombre comercial que tienen acá, Liquamon 100. El Liquamon 100, Liquamon 100 es aspirina con dipyridamol. Le van a dar, por supuesto, 3 cápsulas de esta porque tienen que darle 300 de aspirina. Y el nitrito sublingual por la rueda. ¿Sí? Está. Bien. ¿Quedó? ¿Tratamiento? ¿Hasta acá? Está. Bueno. En la hoja siguiente tienen 2 casos clínicos, pero esos 2 casos clínicos los tienen que hacer de tarea para mañana. ¿De acuerdo? Así que yo los voy a hacer acá. Y en la última hoja tienen lo de el JAMA, el diario de la Asociación Médica Americana, uno de los artículos que hay publicado de la antibiótico-terapia en el tratamiento del infarto, como para que tengan una bibliografía de referencia. Abajo está puesto lo del alcohol, lo del vino, pero estaba yo en hipertensión, ya lo había repetido, así que en hipertensión ya estaba, ¿sí?
¿Se acuerdan lo del Cabernet Sauvignon y el Malbec que habíamos estado hablando? Y es más de 10 pesos. Sí, si era bueno, tiene que ser. Bueno, y vamos a ver ahora un tema corto, así, cardiopatía isquémica ya está. Estas son pocas hojas, pero hay que avanzar. Cuando yo te veo un tema que son 3 hojas, tembla. Sí, Generalmente hay 40.000 Así, espera, Bueno, pero ahora viene uno fácil, que intercalamos. Justo hipertensión y cardiopatía isquémica. Miren, los únicos temas de toda la materia que llevan 2 clases son hipertensión, cardiopatía isquémica y diabetes. Claro, así que ya sacamos 2 de eso, así que por eso Estamos cubiertos, ¿no? ¿alguien? Bien. No me acuerdo lo que habías dicho de cómo clasificar en este grafito que está ahí, si era el IO muy explicado para... Depende del grado en China que tenga. Decían que era grado 1 con una sola droga. Pero tuvimos en una esquina, ¿no? Sí. No, porque eso no es LIAM. Los grados de estable grado 1. Bueno. Bien. Ahí vamos a arrancar con dislipidemia. Tienen la vía de los lípidos, que es un repaso, yo ahí aclaré, fisiología y química del segundo año, ¿de acuerdo? Es un chiste lo que está puesto ahí, ¿de acuerdo? Obviamente nadie se acuerda los detalles de esto, salvo que alguno se dedica al tema, pero si no... Claro. A ver. Este. El blanco, ¿sí? Lo ubican Tremendo. El ciclo de Krebs está en la página 215. Uy, tenía un bueno. Lo leí 200 veces el ciclo de Krebs, me acuerdo. Que quede algo. Bueno. ¿Por qué quiero repasar esto fisiológico? Porque quiero poner dónde actúa cada medicamento. Fíjense, lo voy a dibujar parecido al que está ahí, bien simple. Acá tendríamos intestino, y estos serían los ácidos grasos de la dieta. Se absorben los ácidos grasos de la dieta y son transportados por el kilomicrón. El kilomicrón tiene más triglicéridos que CE, es colesterol esterificado. ¿Qué pasa con esto? Esto va al hígado, pero en el camino deja triglicéridos en los tejidos. Miren, total lo tienen puesto ahí, voy a hacer lo que está ahí. Cuando el kilomicrón dejó triglicéridos en los tejidos, acá se formó el kilomicrón remanente o residual, que este tiene más colesterol, porque el triglicérido lo dejó en el tejido y llega al hígado. En el hígado, una de las utilidades que tiene el colesterol es ser usado para la bilis. ¿Se acuerdan que la bilis tenía sales biliares más colesterol? Sales biliares más colesterol. Aparte, dentro del hígado hay una enzima que fabrica colesterol. ¿Se acuerdan la HMG-CoA, hidroximetilglutaril con enzima A? Era para una foto las caras. Bueno, hidroximetilglutaril CoA. Esta es una enzima que fabrica colesterol también. Después el hígado secreta a la VLDL, que es la lipoproteína que transporta triglicéridos. Triglicéridos y colesterol también. Que esta se va a convertir en IDL y esta se va a convertir rápido en LDL. Pero en el camino, acá, de nuevo, dejó triglicéridos en los tejidos. Fíjense que la VLDL está haciendo lo mismo que el kilomicrón.
transportando sobre todo triglicéridos y dejándolo en el tejido. Nada más que en vez de formarse el kilomicrón remanente, se forma la IDL acá. La IDL es inestable, transporta colesterol, porque se convierte rápidamente en LDL, que transporta por supuesto colesterol. La LDL tiene dos caminos, uno bueno y uno malo. El bueno sería ser captado por los receptores hepáticos de LDL, porque el malo sería sería depositarse en los vasos y formar las placas de ateroma. Por suerte está la HDL, el colesterol bueno, como dicen los viejitos, la HDL que le saca colesterol a las placas y la trae de nuevo acá a IDL. ¿Y para qué va a terminar lo mismo? No, porque le da tiempo para que ahora, en el nuevo recorrido siga el camino bueno, la LDL, o sea que ahora sea captada por el hígado. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo tienen puesto ustedes ahí. Miren los medicamentos. Miren un segundo. ¿Qué tendríamos de medicamentos para usar en toda esta vida? Los medicamentos que existen para este tipo de trastornos, como regla, no son buenos medicamentos. Cuando yo a un paciente hipertenso le digo, mire, tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. La mala que hipertenso. La buena que hoy, año 2000 algo, los medicamentos que hay para la hipertensión son excelentes. Los Vieja, los Sartán, calcioantagonistas, son medicamentos bárbaros. Pero cuando a alguien le digo que tiene dislipidemia, le digo, tengo dos noticias para darle, las dos malas. Porque una es que tiene dislipidemia y la segunda es que hoy no hay ningún medicamento que realmente uno diga qué buen fármaco para corregir esto. Para nada. Si ninguno de los fármacos que vamos a nombrar son buenos medicamentos. Lo usamos porque obviamente no hay otra cosa. Bien. Cuando uno mira esto, dice, por supuesto que para corregir todo esto, ¿qué fue lo alterado en este caso? Y lo alterado fue lo patológico, que la LDL, la VLDL triglicéridos esté alto, que la LDL colesterol esté alto, que la HDL esté baja. ¿Sí? Esto sería todo lo patológico. Cuando uno mira este esquema, dice, ¿qué va a ser lo mejor que podríamos hacer para este paciente? Y arranquemos de acá. Nos guste o no, la dieta va a ser fundamental, porque estaríamos de entrada cortando ese nivel. Miren y lo explicamos, así explico todo el medicamento, después se lo explico. Un grupo de medicamentos que hay es el grupo de las estatinas. En el grupo de la estatina está el simvastatin, ¿sí? El atorvastatin, aparecieron varios. El lovastatin fue uno de los primeros. Eso lo que hacen, actúan acá. Las estatinas bloquean la hidroximetilglutarico enzima A. Entonces las estatinas, ¿qué hacen? Disminuyen la síntesis de colesterol. Cuando lo veamos en la tablita, van a ver que dice estatina indicación bajan colesterol. Un segundo grupo de medicamentos, el grupo de los fibratos. Está el genfibrosil, prácticamente el único que se usa. El genfibrosil bloquea la secreción hepática de VLDL triglicéridos, o sea que el genfibrosil bloquea acá. Vamos a poner genfibrosil y acá vamos a poner estatina. Por lo tanto, las estatinas las usamos para los que tienen colesterol alto y los fibratos, el genfibrosil, para que tengan triglicéridos altos. ¿Pero los fibratos eran lo mismo? Sí, era lo mismo. El pan de toyo era el clorfibrato. Otro grupo de medicamentos es el grupo de la colesteramina. La colesteramina es un quelante intestinal del colesterol de la bilis. La colesteramina no se absorbe, pero la colesteramina, ¿qué hace? Pasa por el intestino, ve la bilis y le saca el colesterol a la bilis. Ese colesterol iba a ser reciclado en el circuito enterohepático porque el hígado iba a fabricar bilis usando ese colesterol del circuito enterohepático. El hígado se queda esperando y dice, ¿qué pasó con el colesterol del enterohepático? No llega nunca.
No llega porque la colasteramina se lo llevó. ¿Qué hace el hígado? Saca el colesterol del plasma para fabricar bilis. Al sacar el colesterol del plasma baja el nivel de colesterol. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que cualquier fármaco que te moleste la bilis va a alterar la emulsión de grasa. Me va a dar esteatorrea, y te van a absorber mal toda la sustancia liposoluble. Va a tener déficit vitamínico, todo esto se funciona como reduce el FASFAD, con todas esas cosas, aquí no solo de las propagandas, andan todos más o menos igual. Lo que no se le dice a la gente que cuando vos lo tomás más de un mes, empezás a estar anémico, empezás a tener déficit vitamínico, un montón de cosas. Así que muy buen medicamento no va a ser. Bien. Y el último que salió prácticamente 2005, ahora sería en octubre, noviembre del 2004, es uno que actúa acá, que bloquea la absorción del exceso de grasa de la dieta. Si realmente es verdad que trabaja de esta manera, sería excelente. Sí que es el ezetimibe. O GA, como se dice. ¿Eso lo asocia con el climastatina? Sí, después te digo la posibilidad. El ezetimibe, lo que pasa es que es caro el ezetimibe. Bueno, y el año pasado, en mayo, cuando fueron los congresos de medicina interna que hicieron en el Patio de la Madera, un laboratorio promocionó que ya estaba sacando a la venta de nuevo el ácido nicotínico. El ácido nicotínico es la B5. El ácido nicotínico se retiró de la venta hace muchos años en Argentina por ser hepatotóxico. El laboratorio que lo empieza a vender el año pasado lo promociona aparentemente como la única droga que aumentaría la HDL. Vamos a dejarlo entre comillas, ¿de acuerdo? Porque ya se no es un medicamento nuevo, es la vitamina B5, la niacina, que hace muchos años que se había dejado de vender. Así que ese no lo vamos a estar nombrando. Nos quedaría entonces estatina bloqueando acá, fibrato bloqueando acá, colesteramina robando el colesterol de la bilis y el nuevo lecitimida bloqueando el exceso de la presión de grasa. Bueno, cópiense cada uno de ellos. Vieron que había cosas de química que servían, algunas que nos hacían estudiar cada cosa. Claro, sin ahora ve que tenía una utilidad alguno. ¿Qué dicen que alguien de 5 aumentaría La HDL. ¿Lo había escuchado alguien esto de que salía el ácido nicotínico? No. Pero vieron cómo son los laboratorios que se venden en un buzón, así que hay que ver. ¿Y el ezetimibe lo habían escuchado? Yo tengo material de una hora. ¿El ezetimibe? Claro, para ver. No, por el nombre comercial, pero eso no es climastatina. Y el primero que salió solo es el petrol. El estrol. No sé ahora cuánto estará, pero apenas que sea el 120 pesos acá. Sí, es mucho pagar. Hay gente que lo puede pagar, ¿no? Otro, ¿viste? Si eso se lo suma al antihipertensivo, al fármaco para la diabetes, no llega a la ¿viste? Negro. Por eso le digo Pero que a bien que veces, es homeótica su curso. y en PAMI te van a decir, sí, le di afiliado menos. Claro. Claro. ¿O compra la medicación o compra? Claro. Claro. ¿De qué murió? Desnutrición. Porque tenía todas las medicinas.
Bueno, así que ahí tendrían dónde actúa cada uno, cuánto. ¿Cómo fue lo que dijiste? ¿Te acordás de la colesterolina? Que como te descompone, desdobla la bilis, Todo el liposoluble, ¿no? todo lo que sea grasa se va a frenar, se da hacia el correo. Les digo yo, ahora sobre todo siempre septiembre, octubre, noviembre, que es cuando le agarran las mujeres, ¿sí? Con el peso, a mujer y varón, vamos a ser sinceros. Pero me pasó de ver, por ejemplo, atender pacientes que estaban con, no sé, 5, 6 o 7 kilos de más y estaban anémicas. Pero porque estaban tomando estas porquerías, estaban tomando todo esto. Entonces decía, pero ¿cómo voy a estar anémica si estoy comiendo cosas, estoy con diarrea? Ilógico, porque vos fíjate, no te producen un verdadero descenso de peso y encima te roban hierro, vitamina, calcio, un montón de ¿verdad? Claro, si llamas ya te Ya sé mandan. dónde fue. Claro. Si llaman los próximos 10 minutos tienen el antidiarreico. Sí, la pasillita del carbón. Claro. Le regalamos calcio y vitamina D para evitar la osteoporosis secundaria. Pero aparte que hay que tomarlo con 2 vasos de agua, o sea, que se balance. Bueno. Bueno, ¿listo? Miren la clasificación que tienen ahí en el cuadrito abajo. Más fácil que esta clasificación no debe haber, de cuando decís que alguien tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia o las dos cosas elevadas. Fíjense que es más de 200 o menos de 200. Directamente colesterol más de 200, colesterol total, hipercolesterolemia con triglicéridos menos de 200. La hipertrigliceridemia al revés y la del medio que es la mixta, las dos cosas están arriba de 200. Es más simple que eso no debe haber clasificación. Bien, vamos a leer ahora las diferentes repercusiones que da la dislipidemia. Generalmente uno habla de colesterol y triglicéridos en forma indistinta, pero en realidad colesterol tiende a producir un tipo de problema y triglicéridos otro tipo de problema. Por ejemplo, la pigmentación de retina, el depósito en retina o la pancreatitis, la dan más los triglicéridos, por ejemplo. Los santomas, se ubican los santomas, las celitas grasas, más de los triglicéridos. En cambio, por ahí la alteración de las placas ateromas más del colesterol. Bueno, ¿quién quiere leer aterosclerosis y dislipidemia? Está re fácil explicado. Bueno, son las enfermedades relacionadas con el metabolismo de las grasas, colesterol y triglicéridos y con las lipoproteínas. No existe evidencia presentada en un gran número de estudios realizados en humanos de que hay una correlación muy estrecha entre los niveles de las diferentes grasas, colesterol y triglicéridos, con la mortalidad por IAM, muerte súbita y el desarrollo de osteoporosis. El aumento de la lipoproteína de baja densidad del colesterol, LDL, colesterol malo, como dicen los viejitos, parece ser la que tiene más efecto aterogénico, es decir, generar endurecimiento de las arterias y el aumento en sí de colesterol. Bueno, es lo que dice, o sea, que lo que sea LDL, ¿sí? Acá, fíjense, pero igual lo muestra el dibujo, el LDL va directo a los vasos, ¿de acuerdo? Y triglicéridos va más a resistir, o sea que no hace falta igual experimentar mucho. Digamos. La lipoproteína de alta densidad de colesterol, HDL o colesterol bueno, y la enfermedad cardíaca presentan una correlación inversa. Cuando las cifras de HDL disminuyen, el riesgo de sufrir infarto de corazón aumenta y viceversa. El HDL alto tiene un efecto protector contra enfermedades cardiovasculares. La hipertrigliceridemia, aunque es triglicéridos, también se considera como un factor de riesgo con equidad propia. Santomas, leucemia renal, pancreatitis, cardiopatía. Los niveles altos de colesterol total, triglicéridos y de lipoproteína de baja densidad, junto con niveles bajos de lipoproteína de alta densidad, son considerados como claros factores de riesgo de enfermedad cardíaca y cerebrovascular. La placa aterosclerótica está formada por lípidos intracelulares y extracelulares acumulados, celulares lisas, tejido conjuntivo y glucosaminosidales. La
La primera lesión detectable en la aterosclerosis estría grasa, que está formada por células espumosas cargadas de líquido, que son macrófagos que han emigrado como monocitos de la circulación a la capa subendoterial de la encima. Más tarde, evoluciona a la placa fibrosa, que está formada por células musculares de la íntima, rodeadas por tejido conjuntivo y lípidos intracelulares. Los vasos ateroscleróticos presentan una expansión sistólica reducida y una propagación en ondas anormal muy rápida. Las arterias ateroscleróticas en personas hipertensas tienen también una elasticidad reducida que se reduce aún más cuando se desarrolla la aterosclerosis. De ahí la muy mala asociación hipertensión con dislipidemia. Digamos. Para explicar la patogenia de la aterosclerosis se han propuesto dos hipótesis principales: la hipótesis lipídica y la de la lesión endotelial. Probablemente. Pero la lipídica sería lo que estamos diciendo. Lesión endotelial sería la de la nicotina, por ejemplo. Se lesionaba el endotelio y después se pegaban ahí los ácidos. La aterosclerosis es silenciosa de modo característico hasta que aparece una estenosis crítica, la trombosis, un aneurisma o un. Inicialmente los signos y síntomas reflejan la incapacidad del flujo circulatorio de aumentar su demanda, por ejemplo, la de esfuerzo, predilación de ritmo. Los signos y síntomas en general se desarrollan gradualmente a medida que el ateroma invade la teja vascular. Sin embargo, cuando una arteria importante se influye en forma aguda, los signos y síntomas pueden ser notables. Bien, bueno, hasta acá todo de fisiopatología, pero es bien simple. Vamos a la clasificación. ¿Por qué alguien puede tener los lípidos alterados? Puede tenerlo por causa secundaria o por causa primaria. La causa secundaria es porque hay otra enfermedad que es la responsable de alterar los lípidos. Vamos a anotar algunas, pongan diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cirrosis, fármacos. Fármacos hay un montón, vamos a nombrar algunos, pongan diuréticos, beta-bloqueantes, anticonceptivos, corticoides. Bien. Bueno, en todos estos casos, ni se gasten en querer bajarle los lípidos si no corrigen la patología de base, porque si tiene un hipotiroideo con colesterol alto, hasta que no le dé hormona tiroide y compense la patología tiroidea, no arregla nada, ¿de acuerdo? Así que sí o sí primero se compensa la patología de base. Bien, y después están las primarias. Las primarias son las que tenés la predisposición genética. Pero en las primarias fíjense que pueden ser monogénicas o poligénicas. Las monogénicas, primarias monogénicas, son todos los trastornos familiares. ¿Escucharon nombrar la hipercolesterolemia familiar, la hipertrigliceridemia familiar? Tienen los lípidos altos desde chiquitos, desde los nenes chiquitos. Hoy me preguntaban si son gordos. Son flacos encima, ¿sí? Son flacos con los lípidos alterados. Y se hace diagnóstico ahora cada vez más frecuente, pero porque obviamente se estudia más a la gente. Hay una familia donde ya viene por línea materna o paterna y los nenes ya chiquitos tienen colesterol o triglicéridos elevados. ¿De acuerdo? Y esa sería la primaria monogénica, la familiar. Pueden poner hipercolesterolemia familiar, algún ejemplo así. Pero después, la más frecuente de todas es la primaria poligénica o multifactorial. Esta es la que tenés la predisposición genética, pero aparte comés. ¿De acuerdo? Que el paciente viene y te dice, doctor, no tendré problema glandular, y vos le decís, usted tiene problema mandibular. Claro, que
chorizo, claro, glándula salival, chorizo, morcilla, toda, insulina, chorizo de pollo. Así que este tiene la predisposición genética, pero aparte, este sí es gordito. Este sí. No soy gordo, soy glandular. Bueno, bien. Este que dice que puede tener problemas de tiroides. Bueno, si usted tiene problemas de tiroides para adentro. ¿Sí? Bien. Así que este sería el más frecuente, ¿de acuerdo? Cierta predisposición, este el que viene y te dice, tengo un amigo que es flaco, si come loco como frito y no le sube el colesterol nada, dice, yo me como medio, ¿y qué quiere que haga yo? Se le cambie los genes, o sea que el otro, obviamente, el otro no sube porque metabólicamente trabaja diferente, usted se come medio huevo frito y ya se fueron los líquidos. Bien, esa es la clasificación. Bueno, y lo último de este tema, y lo más práctico, lo que realmente uno necesita saber, es el enfoque clínico, cómo trabaja con este paciente. El primer punto, fíjense, es cómo actúo con el paciente que tiene dislipidemia. Lo primero es realizar una buena historia clínica, dosar los lípidos, a ver qué tiene alto, y descarte en causas secundarias, porque si en la historia clínica encontraste una diabetes, arranquemos por ahí. ¿Sí? Bien. Después que hicieron todo esto, la buena historia clínica, descartaron causas secundarias, van al segundo punto, que es realizar el cálculo del riesgo cardiovascular. Para esto, se utiliza la calculadora de Framingham. La calculadora de Framingham es un cálculo que antiguamente se hacía en una hoja, que era una tabla llena de números espantosamente difícil de hacer, porque había que ir tildando numeritos con diferentes cosas, multiplicar, sacar, elevar a no sé cuánto. Bueno, ahora lo podemos hacer con la computadora. Entonces la calculadora de Framingham, vamos a usarla para que uno saque el riesgo que este paciente tiene, teniendo en cuenta el resto de las patologías. Lo que hicimos hoy fue lo siguiente. Yo acá tengo una, que es la de Framingham, que yo la simplifiqué, la armé más prolija, más linda. El que quiere que se la mande por mail, esta mañana me dejaron acá, me anotaron los mails, se las mando esta noche a todos, ¿de acuerdo? Así que, si no, la buscan en internet y se bajan cualquiera de ustedes, ¿de acuerdo? Pásenlo y la... Eso está simplificado. Anótenlo con letra prolija, porque ahí hay 2 o 3 mails que dice qué quieren decir. Voy a acordar un 20%, algo que... Me voy a acordar un 20%. Sí. Bueno, mientras... Pásenla, yo esta noche los meto todos en un mail y se los mando. Es chiquitito el archivo este. Fíjense, usa edad, presión arterial sistólica, colesterol, HDL, y después te pregunta si es hombre o mujer, si fuma o no fuma, diabetes o no diabetes. Y te dice el riesgo que tenés a los 10 años y a los 5 años de tener un infarto. ¿De acuerdo? Bueno, piden números, pongo lo que usted me diga. ¿Cuál era el peor paciente? ¿Cuál era el de cardiopatía isquémica? 60 años, 55 a 60. ¿Sí? Bueno, ponemos 60. 60 años. ¿Qué presión arterial sistólica quieren que tenga? 150. Bien. ¿Colesterol total? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? No, 250. No va a dar una chance a la calculadora. Claro. ¿Quién es Delia? Ah, la atiendo en este teléfono, me toca un turno. Le pongo 250. Hola. Delia, decime esta tarde en que le tengo que cambiar el turno mañana para hoy. ¿Qué horario podés venir? Bueno, ¿querés venir 6:30? ¿O a las 7? A las 7. ¿Está? ¿Puede ser? Porque si no te tenía que hacer esperar hasta la semana que viene. Así que te espero a las 7. Listo, cambiamos el turno. Disculpame la molestia, Delia. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. HDL, que está baja, 30. 20, bueno, 20. Bien, este es una remueve. ¿Qué ponemos? Hombre, mujer. Hombre que fume y diabético. Bien. Calculamos. Ahí te sale el certificado de función. Ahí tiene. ¿Cuánto dio?
53% de probabilidad de tener infarto a los 10 años, ¿sí? 53%, y 34,5 a los 5 años, disparado. Y fíjense que tenés paciente de esto, porque no son tan locos los números que pusimos, 60 años, 160, 150 presión arterial, 250 colesterol, o sea que fíjense el porcentaje enorme de riesgo de tener mortalidad. Miren, acá las mujeres se llevan la de ganar, cambiamos todo lo mismo pero que sea una mujer. Calculamos, ¿cuánto bajó? 43, sí, de 53 un 10% menos. Miren si no fuma. Ahí, bajó a 34. Y si no fuese diabético, bajó a 24, 28,4. Un hecho que sea menor de 60, si es mujer. Sí. Así que bueno, con esto ustedes irían haciendo toda llenan los datos, ya la tenés directamente, te lleva 30 segundos calcularlo con la computadora y lo anotás. En el teléfono anotás Framingham, riesgo 10 años tanto, 5 años tanto. Y aparte sirve como para explicarle al paciente que, obviamente, si hombre o mujer no puede cambiar por más peluca que use, ¿sí? Pero si fuma, sí, podríamos. ¿Cómo se me vino a vestir? Y la diabetes es para... no va a dejar de ser diabético, pero si está compensado prácticamente. ¿Cómo? No, eso te iba a preguntar, ¿es un diabético que está compensado? No, podés llegar a poner, si está con la glicemia debajo de 140, como que no es diabética. Acá, miren, acá te ponía, una vez que vos lo calculaste, acá te ponía todo. Si no fumaste sería tanto, si la HDL sería tanto, si la presión fuese 120, sí. Pero o lo mirás de acá o lo cambiás vos manualmente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta calculadora se las mando esta noche si la tienen. Bien, ahí hay 2 páginas también de donde se podían bajar, pero por ahí están enredadas. Chicos, ¿ustedes lo anotaron o no? Bueno, quedó esta. ¿Está? Pasamos al punto 3. El punto 3 es determinar las metas que pretenden para este paciente. Es la tabla que está al lado. No la estudien esta tabla, está llena de números. Pero sí digan que se es más exigente con la meta mientras más riesgo cardiovascular tenga. ¿De acuerdo? Mirá esta tabla y se la cuenta enseguida. Que tenés que lograr colesterol menos de 190, menos de 160, todo mientras mayor cantidad de comorbilidades el paciente tenga, más exigente sos vos con lo que pretendés para él. ¿Está? Nada más de esto, pero no la aprendan con detalle. El punto 4 sería elegir cuál va a ser el mejor medicamento. Eso sería dependiendo si tiene colesterol, triglicéridos que tenga elevado. Y el punto 5 no es necesario, la mayoría de las veces, porque es tener en cuenta situaciones especiales. El HIV, tiene un nene chiquito, tiene una mujer con menopausia, entonces... No, ya lo puse. Bueno, y lo último y terminamos, tratamiento del paciente con dislipidemia. Tratamiento no farmacológico, vamos a usar la dieta, que vamos a tratar de restringirle los ácidos grasos polisaturados. Los ácidos grasos polisaturados, ya saben que son todas las grasas de origen animal, o sea, los lácteos enteros, todo lo que sean quesos, todo lo que sea leche, o también todo lo que sea grasa directamente animal. Y se lo reemplazan por el ácido graso poliinsaturado, que sería el de origen vegetal. Con la salvedad de que el ácido graso poliinsaturado, el de origen vegetal, si vos lo calentás, si vos lo cocinás, lo saturás. ¿De acuerdo? Entonces una cosa es que vos agarrés aceite de maíz y se lo pongas a la ensalada, y otra que agarré aceite de maíz, hago una milanesa con aceite de maíz, ¿de acuerdo? Cuando lo cocinaste, lo calentaste, se saturó. Porque por una cuestión de marketing vienen que dice cero colesterol, colesterol es una grasa de origen animal. Ningún aceite vegetal va a tener colesterol.
¿De acuerdo? Es una cuestión para propaganda. Pero hay una protestado, porque ahora alimentos como todos los alimentos de origen vegetal. Ah, Claro, sí, no sí, hay es verdad, es cierto. Sí. Bueno, así que... Bueno, después ahí tienen una lista de los alimentos permitidos todos los días, los permitidos 2 veces por semana y los no permitidos. Lamentablemente los no permitidos son todos los ricos, ¿sí? Los helados, los postres, todos figuran en la última columna, ¿de acuerdo? Así que mal eso, pero bueno. Claro. Permitido y siempre así, garrafón de hervido, todo bueno. Bien. Pero tengan una idea, porque si le tienen que armar una dieta, algo le tienen que hacer. Bueno. Les digo, que más de uno tuvo problemas en el examen de clínica con esto, con dieta del paciente con dislipidemia, es un tema retonto, pero... Aunque ya lo sabés de la vida, pero si no lo sabés, por lo menos léanlo para tener una buena idea de qué cosa le está comiendo. Todo lo que te guste, nunca. Sí. Pasa que bastante La dieta, ahora generalmente cuando la cosa es medio enredada, por ejemplo el caso del diabético, se manda al nutricionista y le arma al nutricionista todo ese tema, pero uno tiene que dar pautas básicas. Bien, tratamiento farmacológico y terminamos. Las estatinas bajan LDL colesterol. Son lovastatin, que es el Lipobastin, 10 miligramos día. Simvastatin, que es el Socorro, 10 miligramos día. Y el atorvastatin, Lipitor, 10 miligramos día. El más usado de los tres es el Simvastatin, lejos, Socorro, el más utilizado. Producen trastornos musculares y digestivos. Musculares les digo que dan calambre, dan dolores musculares, lo ven en los pacientes. No está claro, pero aparentemente producen lesión de las miofibrillas. La máxima expresión de la lesión muscular es la rhabdomiólisis. Hay casos de que es rhabdomiólisis por estas medicaciones. De los fibratos está los que son para bajar triglicéridos, fenfirosil, se llama Lopin 600, 600 la dosis, así que 600 a 1200 sería la dosis, porque 1 a 2. Y los efectos iniciales son digestivos y musculares. Por eso no se acepta la combinación de estatina más fibrato, ¿de acuerdo? Ojo que en el libro de clínica el año pasado, ahí en el de acá de Baigorria, alguien puso alguna asociación, pero fue para problemas, porque eso no está aceptado combinar estatina con fibrato en ningún lado del mundo. En el año 2001, en julio del 2001, en España murieron 23 pacientes por rhabdomiólisis, fueron publicados en el mismo año. 23 pacientes por combinar fibrato con estatina. La rhabdomiólisis te mata en insuficiencia aguda. Así que por eso no se combina fibrato con estatina, o una o la otra. Después está las resinas, que es la colesteramina, que es el Questran Light, ya con ese nombre Light. Y es más, debe ser verde la caja. Questran Light ya sabés que suena a ver, viene unos sobrecitos, la colesteramina, unos sobrecitos que vos los abrís y los metés en agua con un buen vaso y te los tomás. Pero parece tierra, tiene la consistencia de parece tierra, o sea que parece que toma barro cuando tomás esto, el Questran Light. Y da mala absorción. Después el grupo de la vitamina, el ácido nicotínico, bueno, yo acá lo tengo que cambiar, dice no en Argentina, se decía que hace unos poquitos meses se empezó a vender, pero hay que ver cuánto dure, ¿de acuerdo? Era el ácido nicotínico, que era el pasotóxico. Y el último es el que inhibe la absorción intestinal, que es el ezetimibe, o ezetimiba, nombre comercial es Cetrol, y también es 10 miligramos por día. Las dosis son fáciles de esta, Laura, como me le había preguntado. Son todas 10 las dosis, excepto el otro que es 600, son todas 10, por eso es muy simple. Y este da cefalea, dolor abdominal y diarrea, pero lo más problemático que cuesta ahora está alrededor de 100 pesos sobre la caja. Estaba 120, 90 euros, pues siguen siendo caros.
Y los otros también, los otros también siguen siendo 60, 80 pesos la caja. Combinaciones que se pueden hacer sería el ezetimibe, lo pueden combinar con cualquiera de todos los otros. Muy bien. Ahora sí. Mañana tocan temas simples, ¿sí? Pericarditis, vamos a ver hipotensión prostática, paciente con síncope y muerte súbita, o sea, vamos intercalando temas.